El reparto colonial. Dice que en el reparto colonial vamos a encontrar dos ámbitos que fueron los principales causas de los conflictos, que fue en el norte de África, que ahí se dice que fue la principal causa fue la crisis marroquí, que fue de 1904 hasta junio de 1911. Dice que aquí lo que más impactó fueron los intereses de los franceses y los británicos, pero también que algo que impactó mucho, que fue su agresiva política, que era una política tan agresiva que pues no se podía. Y en el segundo, que fue en el territorio balcánico, que dice que esta surgió de la crisis balcánica, que fue de 1908 a 1909. Pero dice que que esta fue a fines a fines del siglo XIX hasta ahorita, la actualidad, porque dice que esto es el escenario de choque de intereses, pero hay diferentes causas, que es en la política, economía, tecnología e ideología. En la política, dice que ahí hubo prestigios políticos. En la economía, dice que ahí hubo nuevos mercados y exportación de capitales. O sea que las colonias empezaron a exportar producto hacia diferentes países. En la tecnología, dice que la superioridad tecnológica y militar, el transporte y la comunicación. Bueno, aquí fue sobre todo en lo militar que se empezaron a inventar ya tipos de arma, bomba, todo eso. En la ideología, superioridad de la raza blanca, o sea que ahí ya empezaron a discriminar, ya fue la discriminación. Pero dice que el imperialismo lo entendemos como el movimiento en el que las potencias a principios del siglo XX invadieron países. Bueno, el imperialismo más que nada es con cómo las potencias empezaron a invadir diferentes países para poder ganar territorio. Pero también dice que el imperialismo se marca por la distancia y división entre las potencias, porque en esto, cada potencia quería ganar más dinero, más territorio, pues, y pues ahí empezó a haber conflicto. Y como les digo que querían que ganar más territorio, por eso esta es una de las principales causas de la Primera Guerra Mundial. Y pues el reparto colonial es un tema muy extenso, pero ya les he hablado de algo simple, y gracias, ya eso sería todo. Bueno, pues ahora vamos a conocer las potencias emergentes del siglo XIX. Pero primero, ¿qué es una potencia? Pues una potencia es un estado que tiene la capacidad de influir o proyectar poder a escala mundial. Dentro de las potencias del siglo XIX tenemos 6, las más importantes. Una de ellas es Inglaterra, fue la primer potencia. Dentro de su régimen político tenían una monarquía parlamentaria, es decir, tenían un poder democrático donde el rey ejerce la función de jefe. Dentro de su desarrollo económico y social tenían una industria avanzada, tenían un libre comercio y eran una potencia comercial. También tuvieron un aumento demográfico debido a la migración de las zonas rurales a las urbanas y tenían tratados de exportación. Otra también fue Francia, que dentro de su régimen político tenían una república donde destacaban las ideas de los conservadores. Dentro de su desarrollo económico tenían un crecimiento industrial y económico en general. Ellos hacían inversiones en el extranjero y tenían un sufragio universal. También tenían la utilización de armas nucleares. De la misma manera, otra gran potencia fue Alemania, que tenía un régimen político autoritario, donde aquel régimen político autoritario es donde recurren a la represión y otros métodos forzosos para ejercer la voluntad sobre la población. Dentro de su desarrollo económico tenemos que fue una principal potencia europea, tenían un mercado financiero no secundario, tenían la creación de una nación homogénea, es decir, Estado-nación,
Otro muy importante fue Estados Unidos, quien basó su régimen político en democracia con sufragio universal. Esta potencia fue muy importante ya que se consideró potencia después de alcanzar su independencia. También tenía un desarrollo importante en armas nucleares y implementó nuevas técnicas de producción. De igual manera tenía una industria agrícola pero trabajada por esclavos. Otra muy importante fue Japón. Japón en su régimen político construyó dos cámaras, una era para la nobleza y otra para diputados. Japón en su desarrollo económico y social se basó en imitar a las demás potencias para así sobresalir de ellas. Y otra muy importante fue Rusia, que ese se gobernaba por zares, tenían un imperio autocrático. Rusia llegó al siglo XX como una potencia atrasada y su capital estaba basada en extranjeros y también fue muy reconocida por su armamento nuclear. Convenios y alianzas internacionales de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial trajo muchas causas y entre ellos hubo muchos acuerdos, convenios y muchas alianzas entre los países. Un tratado internacional es un acuerdo que hacen varios países, es decir, por ejemplo, en cada cierto tiempo los gobernantes de cada país se reúnen en uno solo para ver que cada país no se esté pasando de sus territorios, es decir, que respeten sus alianzas que tienen. En 1850 y 1914 el mundo sufrió grandes cambios y se crearon dos alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba conformada por Austria, Hungría, Rusia, Italia, Alemania. Esta alianza se creó en 1882. Su principal característica era crear un sistema diseñado para que cada país respetara sus territorios. La Triple Entente estaba integrado por Gran Bretaña, Inglaterra, Rumania, Francia, Rusia, Irlanda. Su propósito de era contrarrestar a los de la Triple Entente, es decir, cada alianza tenía sus convenios y sus alianzas. Ellos desataron una guerra por mucho tiempo, que fueron muchas guerras entre estos países. Su objetivo de ambos era ser países capitalistas y convertirse en las grandes potencias. Y entonces en el año de 1906 tuvieron muchos encuentros entre los estados y de ello se derivó la Primera Guerra Mundial.